comunidad T13 volvemos a revisar las noticias y una que tiene que ver y que ha marcado sin duda la agenda del día de hoy es el primer aniversario de la muerte de Sebastián Piñera. Queremos tomar contacto a esta hora con quien trabajó en su gobierno, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que ya está en contacto junto a nosotros. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenas tardes. Hola, Cristian, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por estos minutos junto a nosotros. Doctor, durante este año que ha pasado, no se preocupe, la valoración del presidente Piñera ha crecido y ya se sitúa como un mandatario dentro de los más valorados, si no el más valorado, desde los años 90. ¿Usted proyectaba que podía pasar algo así después de estos 12 meses de su partida? La verdad, la mejoría del reconocimiento al presidente Sebastián Piñera empieza antes de su fallecimiento, en las encuestas, en los encuentros que tiene la gente con la calle, antiguos opositores muy duros con él, que lo trataron muy mal, vuelven a juntarse, a conversar con él, y en ese sentido yo creo que hay una tendencia de la cual él fue consciente y en realidad significó para él un motivo de alegría, felicidad muy importante en los últimos meses. Su fallecimiento trágico hace exactamente un año, bueno, marca también un cambio en esa tendencia en el sentido que la acelera y permite que de alguna manera los que han sido opositores muy tenaces con él en el pasado depongan las armas, entren en un momento de reflexión, y esto lo encabeza muy bien el propio presidente Gabriel Boric en los homenajes, funeral de Estado, en su discurso durante las exequias del expresidente Piñera. Y en ese sentido yo creo que se establece una pendiente de reconocimiento y agradecimiento cada vez mayor a su trabajo como presidente de la República, como político, y se van desglosando, por así decir, cada una de las cosas que la gente retiene con mucho cariño y con gratitud, como el rescate de los mineros, la reconstrucción después del terremoto y tsunami del año 2010, el manejo de la pandemia, que fue reconocido después en forma muy efusiva por la comunidad internacional. Y en ese sentido yo creo que hay que estar contentos, a pesar de lo que significa que estemos hablando de alguien que ha fallecido desgraciadamente hace un año, que el nombre de él haya sido reconocido y agradecido de la manera como hoy día vemos que está ocurriendo a lo largo de todo Chile. Claro, y eso ha permitido a su juicio, doctor, el hecho de que la familia, tal como lo dijo su viuda Cecilia Morel, vuelva a sonreír. El tiempo inmediatamente, si soy, digamos, a lo mejor imprudente, el tiempo inmediatamente después que él dejó el gobierno en el segundo periodo, fue extraordinariamente duro para él. Y el primero que de alguna manera empezó a sonreír y a contagiar de esa sonrisa fue el mismo expresidente Sebastián Piñera, volviendo a la vida pública, juntándose con sus colaboradores, escribiendo memorias, una agenda internacional con reconocimientos internacionales también que se acentuaron después de su partida, muy importante. Y en ese sentido yo creo que él es el primero que sonríe, y esa sonrisa contagia a sus familiares, nos contagia a nosotros, porque en realidad él era, por así decirlo, un líder del optimismo, de que se podían lograr cosas que parecían tan difíciles como, insisto, el rescate a los mineros o el manejo de la pandemia, por mencionar solo dos. Ahora, doctor, esa misma actividad, y lo he leído usted, que sostiene que a su juicio él iba a presentarse como candidato para un tercer periodo, fue ese reconocimiento en que usted basa esa forma que estaba trabajando, es parte de su argumentación para configurar esta tesis de que efectivamente lo más probable es que a su juicio él se iba a presentar nuevamente como candidato a la presidencia? Sí, lo que quiero decir a mi juicio y por mi propia responsabilidad, porque él nunca me lo dijo así o que yo sepa lo haya compartido, que él estaba dispuesto a servir una vez más a Chile en un tercer periodo gubernamental si creía que eso era bueno para el país.
Él tenía esa virtud tan tremenda de no guardar rencor a nadie, de tender puentes para conversar con todo el mundo, de hacer política en el sentido más limpio de la palabra. Y en ese contexto yo creo que él claramente sentía que era un aporte para el país y sentía también, y así lo creía firmemente, que su labor pública no había terminado, que podía estar a lo mejor aconsejando, sugiriendo, eventualmente, y lo digo solo yo, con una tercera candidatura presidencial, y él estaba abierto a lo que el destino le deparara. Yo creo que él era un hombre que era capaz de escuchar atentamente los signos de los tiempos y reaccionar de acuerdo a lo que él creía que era necesario que él hiciera. Hablamos de su valoración y permanentemente, Jaime, se menciona al manejo de la pandemia como uno de los actos más valorados, pero en la encuesta de Criteria, que se va a conocer hace algunos días, ese reconocimiento baja con respecto a lo que pasaba el año pasado, baja, y mi pregunta va... baja una cierta cantidad de puntos que no significa que no esté valorada, sino que hay un reconocimiento algo menor. Mi pregunta va al hecho de que ¿cuáles son las características que hoy día permanecen en la memoria de la gente para este reconocimiento, más allá del manejo propio de la pandemia? A mí me parece que lo lógico en un primer momento es que haya hitos, eventos que son muy recordados por la ciudadanía y que le produjeron un gran impacto sin por eso hacer un análisis muy sofisticado de la figura del presidente o de su rol. Y en ese sentido a mí no me extraña, ¿no es cierto?, que cuando él ha fallecido y se hacen todas estas encuestas, las cosas que se recuerden son precisamente hitos, reconstrucción, pandemia, mineros, etcétera, ¿no? En la medida en que va pasando el tiempo, a mí me parece que se va asentando más profundamente su figura como estadista, digamos, sin que los hechos concretos que la ciudadanía recuerda con más facilidad pierdan mérito, pierdan valor, incluso mucha valoración internacional creciente, por ejemplo, con el manejo de la pandemia. Pero me parece que, y esa es una responsabilidad nuestra también, como personas que lo quisimos, trabajamos con él, lo admiramos, vimos en él un carisma, ¿no es cierto?, muy destacable, destacar la figura de él como un hombre de Estado, como un hombre políticamente serio en el sentido más profundo de la palabra, desde su carrera como senador primero y después las candidaturas a la presidencia, la primera que perdió, las dos otras que resultó triunfante. Y lo que vemos es la virtud de un conversador, de un dialogante, de un hombre que busca encuentros, de un hombre que es capaz de juntarse con cualquier sector político y buscar lo que es mejor para Chile. Y en ese sentido a mí me parece que este primer aniversario empieza a acentuar esa figura, la figura del hombre de Estado, más allá, insisto, de hechos puntuales que podrán ser más o menos recordados de acuerdo a cómo envejezcan, por así decir, esos hitos y el recuerdo de esos hitos fundamentales. Y esas mismas características también a su juicio fueron las que permitieron esa consolidación como hombre de Estado, tal como usted describe, fueron las que permitieron girar en 360 grados, un giro completo desde una opinión que se tenía de una aprobación muy baja, desde la figura de él muy cuestionada durante el estallido social, a lo que fue incluso antes de su fallecimiento? A mí me parece que el viraje se produce esencialmente en el mundo de lo político y por permeación al resto de la comunidad, al ir reconociendo, como lo decía hace pocos días su viuda, la señora Cecilia Morel, ¿no es cierto?, de que aquí el legado más destacable del expresidente es su vocación irrestricta por la democracia y por el diálogo. Nosotros estuvimos en momentos muy duros en noviembre, diciembre, sobre todo el año 2019, y fue él el que tomó una opción
por una nueva constitución, a pesar de que no estaba para nada en su querer ni en su programa de su gobierno, pero este parece que es el camino. Converso con el presidente del Senado, ¿no es cierto?, el senador Quintana, lleguemos a un acuerdo al que participa incluso con su firma el propio presidente de la República, Gabriel Boric, actual presidente, y eso a mí me parece que ese hito que a lo mejor en el mundo no político pasaba más desapercibido, se ha ido potenciando cada vez más en el mundo político y en la oposición, incluso durísima al presidente, como un hecho de la mayor trascendencia para la historia de Chile, el optar por un camino democrático, por un camino institucional, ¿no es cierto?, para resolver una gravísima crisis, probablemente una de las crisis más graves que hemos enfrentado en nuestra historia como país, más allá de las guerras, por supuesto, y que él logra liderar para una resolución satisfactoria, incluso retirándose y dando el espacio para que otros actores intervengan en esta solución y dando él todo el apoyo necesario y las iniciativas y el ordenamiento a su gobierno, a sus ministros, a su gabinete, a todo el mundo. Este es el camino, esto es lo que vamos a hacer. ¿Le parece que debió haber estado la estatua para este primer año? Yo creo que haber fetichizado, por así decir, la figura del presidente a si vale la pena o no ahora tener una estatua, no es algo adecuado. Me parece que a lo mejor hay que dar más tiempo, pero en fin, que tiene la estatura moral para tener una estatua, ¿no? A mí me parece un despropósito completo. Yo creo que merece una estatua y bueno, Chile decidirá cuándo y el mecanismo por el cual eso se haga. Pero quiero destacar que la conversación hoy día no es en torno a una estatua, menos hoy día que cumplimos un año de su partida. La conversación es, este hombre nos dejó como jefe de Estado una visión, una tarea respecto a lo que es nuestro país, que tenemos que hacer todos nuestra, transversalmente. Encontrar el camino de la comunicación, del diálogo. A lo mejor hay personas que les gusta o no les gusta lo que ocurrió, lo pongo como un ejemplo, el proyecto de reforma de pensiones recientemente sancionado, ¿no es cierto?, como ley en el Parlamento de Chile. Pero no me cabe ninguna duda que el presidente Piñera habría empujado firmemente por un diálogo, por una conversación, Jaime, para encontrar una solución a esto en el marco del Parlamento. permítame una última pregunta fuera de este tema y que tiene que ver con lo que conocemos hoy día, el retiro argentino de la Organización Mundial de la Salud, a lo que se suma Estados Unidos, donde además el director del Departamento de Salud y Recursos Humanos es una persona que se declaró antivacuna. ¿Qué le parece y qué tan relevante para la salud mundial es este retiro de Estados Unidos como potencia también y que se le sume a Argentina? Yo creo que es una señal mala, grave. Perdone que lo diga así simplemente. Evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha trabajado intensamente en el multilateralismo, en entender nuestros países, en tener agencias, ONU, OMS, las que fueran, que pueden ser mejores, peores, puede haber derroche, no derroche, pero que están bien encaminadas y bien intencionadas y tienen resultados. El multilateralismo no tiene nada que ver con la enfermedad. O sea, perdona que lo diga de esta manera, si en el Congo, ¿no es cierto?, aparece un nuevo brote de ébola o en alguna parte del mundo el virus de la influenza aviar, H5N1, muta y se transforma en un gran peligro para la humanidad, efectivamente el no tener instancias de trabajo conjunto, porque las enfermedades, insisto, no respetan fronteras. O sea, si ocurre algo en un país determinado, quiero recordar que la gripe española, como mal se llamó, partió en Estados Unidos, partió en Kansas y produjo más muertes en el mundo que la Primera Guerra Mundial en todo su conjunto. Entonces, pensar, ¿no es cierto?, que podemos circunscribir el tema de salud a fronteras es claramente no tener ningún entendimiento de lo que es la salud mundial y de la necesidad de un trabajo conjunto para las vacunas, para la educación, para la prevención, etc. Yo lo lamento profundamente porque además significa un debilitamiento de estas organizaciones. O sea,
para bien o para mal, Estados Unidos contribuye con el 15% prácticamente del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, y el restarse de ese, que es el objetivo fundamental al retirarse, dejar de contribuir con este financiamiento, significa un debilitamiento enorme de esta agencia, y por lo tanto las repercusiones se transforman en muertes. No a lo mejor en Estados Unidos, no a lo mejor en Argentina, pero sí en otros países, y eventualmente también en aquellos países que se retiran de la organización. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Que estén muy bien ustedes. Igualmente, muchísimas gracias. 5:21, nos separamos un instante y ya regresamos.